los últimos años, Colombia ha vivido una transformación política profunda, marcada por el surgimiento de voces que exigen justicia social, equidad y una nueva forma de hacer política. Sin embargo, esta transición no ha estado exenta de tensiones. Al mismo tiempo que el país intenta avanzar hacia un modelo más inclusivo, resurgen discursos del pasado que amenazan con revertir décadas de lucha por la paz, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Hoy, en Mundo Viral CM, no solo informamos sobre lo que ocurre, anticipamos lo que podría ocurrir. Porque en un contexto como el actual, donde la polarización política se intensifica y las palabras comienzan a cargar el peso de la violencia simbólica, cada silencio cómplice se convierte en un riesgo colectivo. El caso del abogado Abelardo de la Espriella no es un hecho aislado. Es un síntoma, un ejemplo claro de cómo ciertos sectores, aferrados a una visión autoritaria y excluyente del poder, utilizan los medios de comunicación no para debatir, sino para estigmatizar, amenazar y deslegitimar a quienes piensan distinto. Sus declaraciones recientes, en las que afirma que hará todo lo posible para destripar a la izquierda y erradicarla como si fuera una plaga o un cáncer, no como simples son llamados directos al odio, envueltos en un discurso que normaliza la violencia contra un grupo poblacional por su ideología. Y ante esto, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Por eso, este canal no es un espacio neutro. Es un espacio comprometido con la verdad, con la justicia, con la defensa de la democracia. Aquí no se promueve la censura, sino la responsabilidad. No se ataca a la oposición legítima, sino que se denuncia cuando la oposición se convierte en incitación al odio, cuando el desacuerdo político se transforma en amenaza de muerte. Por eso, le hablamos directamente a usted, espectador, ciudadano, persona que valora el derecho a pensar distinto. Suscríbase a Mundo Viral CM. No es solo un clic, es un acto de resistencia. Es decir, que no acepta que se criminalice a quienes luchan por un país más justo. Es rechazar que se glorifique el uso de la violencia como herramienta política. Actívelo todo, la campana, las notificaciones, el recordatorio. Porque cuando suene la alerta de un nuevo video, no será solo una actualización más. Podría ser una denuncia que salve vidas. Podría ser una voz que contrarreste la propaganda del miedo. Además, haga parte activa de esta comunidad. Comente, comparta, discuta. Pero sobre todo, no normalice. No normalice que se diga que hay que dar plomo corrido a los opositores. No normalice que se hable de erradicar a un sector político como si fuera una plaga. Porque en Colombia, esas palabras no son nuevas. Son las mismas que precedieron el genocidio de la Unión Patriótica, los asesinatos de Luis Carlos Galán, de Bernardo Jaramillo, de Carlos Pizarro. Palabras que, en su momento, también fueron tratadas como retórica fuerte, como opinión dura, hasta que se convirtieron en balas reales. Este canal existe porque creemos que la información debe ser un escudo, no un arma. Porque creemos que la democracia se defiende con argumentos, no con fusiles 5.56. Y porque sabemos que, mientras más personas estén informadas, vigilantes y organizadas, más difícil será que ciertos sectores impongan su agenda de miedo y represión. Así que no se quede solo viendo. Únase. Haga clic en suscribirse. Comparta este video con alguien que aún no entiende el peligro de estos discursos. Hable de esto en su familia, en su trabajo, en sus redes. Porque la defensa de la democracia no es tarea solo del gobierno, ni de las instituciones. Es tarea de todos. En Mundo Viral CM, no informamos para entretener. Informamos para alertar, para movilizar, para transformar. Y necesitamos que usted esté con nosotros. Porque si permitimos que el odio hable más fuerte que la razón, el próximo capítulo de nuestra historia podría escribirse con sangre. Y eso, no podemos permitirlo. Suscríbase ahora. Por la verdad, por la justicia, por Colombia. La denuncia presidencial y el discurso de odio. El 29 de julio de 2024, el presidente Gustavo Petro pronunció una frase que trascendió el ámbito de la política y se instaló en el corazón de un debate ético, jurídico y social. Le solicito a la Fiscalía de Colombia y a la Justicia de los Estados Unidos iniciar investigación contra esta persona que amenaza de muerte a un grupo poblacional con identidad política. Con estas palabras, Petro no solo reaccionó a una entrevista radial, sino que activó una alerta institucional de alto nivel frente a lo que considera un peligro inminente para la estabilidad democrática del país. La figura señalada fue el abogado penalista Abelardo de la Espriella, cuya retórica,
cada vez más agresiva, ha ido erosionando los límites del discurso político legítimo en Colombia. Lo que ocurrió no fue un intercambio de opiniones, ni una crítica ideológica dentro del marco del pluralismo democrático. Fue, según el análisis del mandatario y de múltiples expertos en derechos humanos, un acto de incitación directa a la violencia contra un sector de la población por su orientación política. Durante su aparición en una emisora nacional, De la Espriella afirmó: "Esto no va a quedar así. Esta brisa vuelve. Y sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo, que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde". Y no se detuvo allí. Continuó: "A esa plaga hay que erradicarla. Así de sencillo. Y en mí encontrarán el peor enemigo posible". Estas expresiones, lejos de ser interpretadas como metáforas o exageraciones retóricas, han sido analizadas bajo la lupa del derecho internacional y del ordenamiento jurídico colombiano como posibles delitos de alto impacto. En concreto, el artículo 102 del Código Penal colombiano sanciona la apología del genocidio, definida como el acto de promover, justificar o incitar la destrucción total o parcial de un grupo social por razones de raza, nacionalidad, religión, género, o en este caso, condición política. Petro no solo denunció el contenido de las palabras, sino su contexto histórico. Colombia no es un país ajeno a la violencia política sistemática. La historia reciente del país está marcada por el exterminio de la Unión Patriótica, movimiento político de izquierda que, entre 1985 y 2002, perdió más de 4.000 militantes, entre ellos sus tres principales líderes: Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y Manuel Cepeda. Miles de asesinatos, desapariciones y amenazas fueron el precio que pagó una generación que intentó transformar el país desde las urnas. Cuando De la Espriella habla de destripar a la izquierda, cuando la califica de cáncer o plaga, no está innovando en el lenguaje. Está reproduciendo una retórica que, en el pasado, precedió y justificó el genocidio político. Es el mismo discurso que legitimó la estigmatización, la persecución y, finalmente, el asesinato de quienes se atrevieron a pensar distinto. Por eso, la denuncia presidencial no puede entenderse como una reacción emocional, sino como un acto de responsabilidad institucional. El presidente, como garante de la integridad del Estado de Derecho, tiene el deber de proteger a todos los ciudadanos, especialmente a cada sistema por su ideología. Además, Petro no limitó su denuncia al ámbito nacional. Extendió el llamado a la justicia de los Estados Unidos, lo que eleva el caso a una dimensión internacional. Esta decisión no es arbitraria. La Corte Penal Internacional, CPI, en múltiples sentencias y estándares jurisprudenciales, ha establecido que las amenazas generalizadas contra un grupo poblacional por motivos políticos pueden configurar un crimen de lesa humanidad, especialmente cuando forman parte de un patrón sistemático de persecución. El Estatuto de Roma, que rige la CPI, tipifica en su artículo 7 el delito de persecución por motivos políticos, cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Y aunque Colombia no ha aceptado la jurisdicción de la CPI para investigar crímenes internos, el hecho de que el presidente invoque su marco legal demuestra la gravedad que otorga al caso. También es significativo que Petro haya mencionado a la justicia estadounidense. De la Espriella opera en plataformas digitales que tienen sede en Estados Unidos, como YouTube, X, antes Twitter, y otras redes sociales. Si se demuestra que ha utilizado estas plataformas para incitar a la violencia o promover odio contra un grupo político, podría estar sujeto a investigaciones por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, especialmente si se vincula con financiación extranjera o con redes que promueven extremismo. Más allá del marco legal, lo que preocupa es el efecto real de estas palabras en la sociedad. El discurso de odio no mata solo con balas. Mata con miedo. Genera autocensura, desmovilización política y, en casos extremos, sirve de justificación para que terceros cometan actos violentos. Líderes sociales, activistas, periodistas y funcionarios de izquierda ya viven bajo constante amenaza. Frases como las de la Espriella no solo no ayudan a desescalar tensiones, sino que las alimentan. Y no es la primera vez que el abogado cruza esta línea. En 2022, durante una entrevista que generó polémica nacional, afirmó que, de ser presidente, aplicaría la ley del fusil 5.56 contra los delincuentes y opositores. Dijo: "A los bandidos, plomo corrido. La ley 762, que es más efectiva".
Estas declaraciones no solo promueven la violencia extrajudicial, sino que deslegitiman el Estado de Derecho, atacan el principio de legalidad y normalizan la autotutela como método de gobierno. En un país donde las fuerzas militares han sido investigadas por falsos positivos, donde civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros para inflar estadísticas de guerra, frases como plomo corrido no son inocuas. Son evocaciones de una política de mano dura que, bajo el disfraz del orden, legitimó el crimen de Estado. La denuncia de Petro, entonces, no es solo contra un hombre. Es contra un modelo de hacer política basado en el miedo, la exclusión y la eliminación simbólica del adversario. Es un llamado a las instituciones para que no normalicen el odio como herramienta de poder. Porque si hoy permitimos que se diga que hay que destripar a la izquierda, mañana alguien creerá que tiene el derecho moral o político de hacerlo. Y cuando eso ocurra, nadie podrá decir que no se vio venir. La historia no perdona a quienes callan frente al odio. Y el presidente Petro, al alzar la voz, ha decidido no ser cómplice del silencio. Ahora, la responsabilidad recae en la Fiscalía General de la Nación. ¿Actuará con la contundencia que exige el momento, o permitirá que este caso se archive como tantos otros? Porque en Colombia, las palabras no solo hieren, a veces, matan. Y cuando alguien dice en público que va a destripar a un grupo político, no está opinando, está declarando la guerra. Fronteras entre libertad de expresión y crimen. En un Estado de Derecho, la libertad de expresión es un derecho fundamental, consagrado en la Constitución Política de Colombia y en tratados internacionales de derechos humanos. Pero ese derecho, lejos de ser absoluto, está sujeto a límites claros cuando su ejercicio pone en riesgo la integridad de personas, la convivencia democrática o la estabilidad institucional. El caso de Abelardo de la Espriella no es un ejercicio legítimo de opinión política. Es un ejemplo extremo de cómo ciertos actores utilizan el discurso público no para debatir, sino para incitar al odio, criminalizar a un sector de la sociedad y normalizar la violencia como herramienta de poder. Cuando de la Espriella afirma que hará todo lo posible para destripar a la izquierda, que ésta representa un cáncer que debe ser erradicado, no está opinando. Está promoviendo un clima de hostilidad que, en un país con el historial de violencia política de Colombia, puede tener consecuencias fatales. El artículo 20 de la Constitución colombiana garantiza la libertad de expresión, pero también establece que esta no es ilimitada. El mismo texto constitucional prohíbe expresamente los discursos que inciten a la violencia, promuevan la discriminación o atenten contra el orden público. Además, el artículo 102 del Código Penal tipifica como delito la apología del genocidio, sancionando con penas de hasta 8 años de prisión a quien públicamente promueva, justifique o incite a la destrucción, en todo o en parte, de un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político. Es precisamente este último delito el que el presidente Gustavo Petro ha denunciado formalmente. No se trata de una reacción emocional, sino de una acción jurídica fundamentada en un marco legal claro. La izquierda en Colombia no es solo una corriente ideológica. Es un grupo poblacional que ha sido históricamente perseguido, estigmatizado y asesinado. Desde la masacre de la Unión Patriótica hasta los asesinatos de líderes sociales en zonas rurales, la violencia política contra la izquierda no es una posibilidad remota. Es una realidad recurrente. Por eso, cuando de la Espriella habla de erradicar a ese cáncer, está reproduciendo una retórica que, en el pasado, ha sido utilizada para justificar el exterminio físico de opositores. Esta no es una exageración. Es un hecho documentado. En informes de la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y múltiples organizaciones de derechos humanos, se ha establecido que el lenguaje deshumanizante, llamar plaga, terrorista o enemigo interno a quienes piensan distinto, ha sido una táctica deliberada para legitimar la violencia estatal y paramilitar contra movimientos sociales y políticos. Además, las declaraciones de la Espriella no son aisladas. Forman parte de un patrón de discurso que ha mantenido durante años. En 2022, afirmó que, de ser presidente, aplicaría la ley del fusil 5.56 contra los delincuentes y opositores. Dijo, a los bandidos, plomo corrido. La ley 762, que es más efectiva. Estas frases no solo promueven la violencia extrajudicial, sino que atacan directamente el principio de legalidad, uno de los pilares del Estado de Derecho. La justicia no puede ser sustituida por el linchamiento, ni el castigo por la venganza. Y cuando un abogado, formador de opinión y aspirante a la presidencia, propone soluciones basadas en el uso descontrolado de la fuerza, está socavando las instituciones que juró defender. Más grave aún, estas expresiones no se limitan al ámbito retórico. Tienen efectos reales.
Líderes sociales, activistas, periodistas y funcionarios de izquierda viven bajo constante amenaza. Muchos han sido desplazados, atacados o asesinados tras ser señalados en medios o redes sociales como subversivos, comunistas o enemigos de la patria. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado cientos de casos en los que el discurso de odio precedió al asesinato. Por eso, la línea entre opinión y delito no es difusa. Está trazada por la historia, por la ley y por la responsabilidad ética. No se puede defender la democracia destruyendo sus fundamentos. No se puede exigir respeto al Estado de Derecho mientras se promueve la autotutela, el linchamiento o la eliminación física del adversario político. Y en este contexto, surge una pregunta ineludible. ¿Por qué figuras como de la Espriella siguen teniendo micrófonos abiertos, espacios en medios de comunicación y una plataforma nacional para difundir este tipo de mensajes? La respuesta no es simple. Implica una red de complicidades. Medios que priorizan el rating sobre la responsabilidad social, sectores del poder económico que financian discursos de odio, y una ciudadanía que, en muchos casos, ha normalizado la violencia verbal como parte del debate político. Pero también revela una falla institucional. Si el Código Penal sanciona la apología del genocidio, ¿por qué no se ha abierto una investigación formal contra de la Espriella antes de que el presidente tuviera que intervenir? ¿Por qué la Fiscalía no actúa de oficio cuando se detectan discursos que incitan a la violencia contra grupos vulnerables? La justicia no puede esperar a que ocurra una tragedia para moverse. Su función es preventiva. Y en un país como Colombia, donde el pasado ha demostrado que las palabras pueden convertirse en balas, la prevención no es un lujo. Es una obligación. Por eso, la denuncia de Petro no debe verse como una medida política, sino como un llamado a que las instituciones cumplan su deber. La libertad de expresión no incluye el derecho a amenazar, a estigmatizar o a incitar al exterminio. Y cuando alguien cruza esa línea, no debe hacerlo con impunidad. La democracia no se defiende con odio. Se defiende con justicia, con equidad, con el respeto a la vida y a la diversidad de pensamiento. Y si queremos un país diferente, debemos empezar por exigir que las palabras también rindan cuentas. Vínculos oscuros y financiación de la retórica de odio. Más allá del discurso, surge una pregunta crítica. ¿Quién financia y posibilita esta retórica de odio? Abelardo de la Espriella no es un ciudadano común. Es un abogado penalista con una influencia mediática desmedida, con acceso a emisoras nacionales, redes sociales masivas y plataformas digitales que amplifican su mensaje. Pero su trayectoria no está exenta de sombras. Uno de los episodios más reveladores ocurrió durante una entrevista en vivo con María del Pilar Abril, conocida como la señora Abello, esposa del desmovilizado narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias el Mono Abello. En esa conversación, ella afirmó que de la Espriella, junto con otros abogados, tenía bajo su control bienes de alto valor que pertenecían a su esposo. Los bienes míos los maneja el senador Efraín Cepeda, el abogado Aniano Iglesia y el abogado Orquesta Abelardo de la Espriella, dijo. Y añadió, si él cree que me va a manoar a mí, Julio, se equivoca. El Mono Abello no me daba miedo antes, mucho menos ahora. Este cruce de palabras no fue una simple disputa personal. Fue una ventana hacia un mundo de intereses opacos, donde figuras del derecho, la política y el crimen organizado parecen moverse en círculos convergentes. Aunque estas acusaciones no han sido probadas judicialmente, y el principio de presunción de inocencia debe prevalecer, el hecho de que un abogado con tales señalamientos mantenga una tribuna nacional sin escrutinio institucional profundo, revela una falla estructural en los mecanismos de control ético y profesional. ¿Cómo es posible que un profesional del derecho, vinculado a casos de alto impacto con implicaciones en el crimen organizado, pueda convertirse en vocero de una corriente política sin que se investigue su origen de riqueza, sus conflictos de interés o sus posibles vínculos con actores ilegales? Además, de la Espriella ha sido figura recurrente en procesos judiciales controvertidos, representando a personajes cuestionados por su relación con el narcotráfico, la corrupción o la violencia política. Su capacidad para moverse entre estos entornos sin ser investigado sugiere una impunidad que trasciende lo individual. Pero el problema no es solo su pasado, es su presente. Sus declaraciones no surgen en el vacío. Son parte de una estrategia más amplia de desestabilización del gobierno de Gustavo Petro, promovida por sectores que han perdido influencia con el cambio de ciclo político. Y detrás de esa estrategia, hay intereses económicos, políticos y mediáticos que se benefician de la polarización. La financiación de la retórica de odio no siempre es directa. A veces se da a través de patrocinios mediáticos, alianzas estratégicas, o simplemente permitiendo que ciertos discursos ocupen espacios privilegiados en la agenda pública. Por eso, es necesario preguntar, ¿quién gana cuando se criminaliza a la izquierda? ¿Quién se beneficia de un país dividido, temeroso, enfrentado?
No se trata de conspiraciones. Se trata de análisis. Y en Colombia, la historia ha demostrado que los discursos de odio no aparecen por casualidad. Son herramientas de poder. Y si queremos una democracia sana, debemos exigir transparencia no solo sobre lo que se dice, sino sobre quién lo dice, quién lo financia y quién lo amplifica. Porque mientras no se investigue el entorno que posibilita estas voces, cualquier denuncia quedará en el aire. Y el odio seguirá teniendo micrófono. El papel de los medios y la complicidad silenciosa. En un Estado democrático, los medios de comunicación no son simples transmisores de información. Son actores políticos, sociales y culturales con una responsabilidad ética profunda, la de formar opinión pública, garantizar el pluralismo y proteger el derecho ciudadano a una información veraz, equilibrada y no manipulada. Sin embargo, en Colombia, este rol ha sido constantemente socavado por prácticas que priorizan el espectáculo sobre la sustancia, el rating sobre la responsabilidad y la polarización sobre el debate constructivo. El caso de Abelardo de la Espriella es un ejemplo flagrante de cómo ciertos medios no solo permiten, sino que promueven y amplifican discursos de odio bajo el disfraz de libertad de expresión o pluralidad de voces. A pesar de sus reiteradas declaraciones que incitan a la violencia, que amenazan a grupos poblacionales por su ideología política y que promueven la eliminación física de opositores, de la Espriella continúa siendo invitado a programas radiales, entrevistas televisivas y espacios digitales con audiencias masivas. Esto no es pluralismo, es complicidad. Cuando un medio le da micrófono a una persona que dice que va a destripar a la izquierda, que esta es un cáncer que debe erradicarse, no está fomentando el debate, está legitimando el odio, está convirtiendo el periodismo en una plataforma de incitación y, en última instancia, está contribuyendo a crear un ambiente donde la violencia política no solo es posible, sino previsible. La historia colombiana está plagada de ejemplos en los que el discurso mediático precedió y justificó la violencia real. Durante los años 80 y 90, medios de comunicación y figuras públicas estigmatizaron a la Unión Patriótica como guerrilleros disfrazados, enemigos de la patria o terroristas, lo que facilitó su persecución sistemática. Miles de militantes fueron asesinados, y hoy sabemos que ese genocidio político fue posible, en gran medida, porque el discurso público los había deshumanizado antes de que llegaran las balas. Hoy, el patrón se repite. La izquierda vuelve a ser señalada como una plaga, un cáncer, una amenaza a la República. Y quienes pronuncian estas palabras no son marginados del sistema, sino figuras con acceso privilegiado a los medios, con seguidores en redes sociales, con capacidad de movilización política y, en muchos casos, con aspiraciones presidenciales. ¿Qué mensaje envía el sistema mediático cuando permite que estas voces ocupen espacios centrales sin cuestionarlas, sin exigirles responsabilidad, sin denunciar sus incitaciones? Envía un mensaje claro, que el odio tiene cabida en la agenda pública, que la violencia simbólica no tiene consecuencias, que mientras más extremo sea el discurso, más audiencia gana, más relevancia obtiene. Y no se trata solo de los medios tradicionales. Las plataformas digitales, YouTube, X, antes Twitter, Facebook, Instagram, han multiplicado exponencialmente el alcance de estos mensajes. De la Espriella no solo habla en emisoras nacionales, sus entrevistas se vuelven virales, sus frases se convierten en consignas, sus seguidores las repiten como dogmas. Y las redes sociales, lejos de moderar contenido que incita al odio, muchas veces lo algoritmicizan, lo promueven, lo recompensan con visualizaciones y seguidores. Este fenómeno no es casual. Responde a una lógica de negocio. El odio genera engagement. La confrontación moviliza. La polarización retiene audiencia. Por eso, muchos medios y creadores de contenido prefieren la tensión al diálogo, el conflicto a la reflexión. No importa si alguien sale herido en el proceso. Lo que importa es el número de reproducciones, el alcance, los ingresos por publicidad. Pero esta lógica es profundamente inmoral. Porque en Colombia, las palabras no flotan en el aire. Tienen peso, tienen consecuencias. Líderes sociales, activistas, periodistas y funcionarios de izquierda reciben diariamente amenazas de muerte. Muchos son desplazados, otros son asesinados. Y cuando se investigan los orígenes de esas amenazas, muchas veces se encuentra un rastro. Frases como destriparlos, plomo corrido, erradicar la plaga, repetidas una y otra vez en medios y redes sociales, hasta que alguien decide que no son metáforas, sino órdenes. Por eso, el silencio de los medios no es neutral. Es activo, es cómplice,
No basta con decir que todos tienen derecho a opinar. Ese argumento se vuelve cómplice cuando se utiliza para proteger a quienes no opinan, sino que amenazan. No se puede invocar la libertad de expresión para justificar discursos que buscan anular la libertad de existir de otros. Además, el acceso a los medios no es democrático. No todos tienen la misma capacidad de ser escuchados. Mientras líderes sociales de zonas rurales luchan por tener una voz en su comunidad, figuras como de la Espriella tienen programas radiales, contratos con plataformas digitales y relaciones con poderes económicos que les garantizan visibilidad. Este desequilibrio no es natural, es estructural, y los medios que lo perpetúan están reproduciendo una dinámica de exclusión que ha marcado la política colombiana durante décadas. Tampoco se puede ignorar el contexto económico. Muchos medios dependen de anunciantes, patrocinadores o grupos de poder que tienen intereses directos en desestabilizar gobiernos progresistas, frenar reformas sociales o mantener el statu quo. En ese escenario, la cobertura mediática no responde a criterios editoriales, sino a agendas ocultas. Y figuras como de la Espriella, con su retórica de miedo y confrontación, se convierten en actores clave de esa estrategia. Por eso, la pregunta no es solo qué dice de la Espriella, sino por qué se le permite decirlo. ¿Quién lo financia? ¿Quién lo promueve? ¿Quién se beneficia de que el país esté dividido, temeroso, enfrentado? La responsabilidad de los medios no es solo técnica, es moral, es histórica, y en un momento como el actual, cuando Colombia intenta avanzar hacia una democracia más inclusiva, más justa, más pacífica, no puede permitirse que los canales de comunicación se conviertan en altavoces del pasado más oscuro. Se exige, por tanto, una reflexión profunda. Que los medios dejen de tratar el discurso de odio como opinión fuerte y comiencen a reconocerlo como lo que es, un riesgo para la convivencia democrática. Que las plataformas digitales actúen con mayor rigor en la moderación de contenido que incite a la violencia, especialmente cuando se dirige a grupos políticos estigmatizados. Que los periodistas y presentadores dejen de ser cómplices del espectáculo y asuman su rol como guardianes de la verdad, no como mercaderes de la confrontación. Que las audiencias exijan responsabilidad, que no normalicen el odio, que no compartan frases que promueven la violencia, por muy virales que sean. Porque si queremos un país diferente, debemos empezar por cambiar la forma en que nos comunicamos. Y si los medios no asumen su papel en esa transformación, seguirán siendo parte del problema, no de la solución. La democracia no se defiende con más ruido, se defiende con más verdad. Y mientras el odio tenga micrófono y la razón no tenga audiencia, Colombia seguirá girando en el círculo vicioso de la violencia política. El silencio cómplice debe terminar. Ahora. Hacia una justicia activa y una ciudadanía vigilante. La denuncia presentada por el presidente Gustavo Petro contra el abogado Abelardo de la Espriella no es un acto aislado. Tampoco debe interpretarse como una maniobra política de oportunidad. Es, en esencia, un llamado urgente a la institucionalidad colombiana para que cumpla con su deber más sagrado: proteger la vida, garantizar la integridad de los ciudadanos y defender la democracia frente a quienes pretenden destruirla desde dentro. En un país con una historia tan trágica como la de Colombia, donde el discurso de odio ha precedido sistemáticamente a la violencia política, la inacción de las instituciones no es neutral, es cómplice. Y por eso, la denuncia presidencial debe ser el punto de partida de una cadena de responsabilidades, no su conclusión. El artículo 347 del Código Penal colombiano sanciona el delito de amenazas, especialmente cuando se dirigen contra un grupo poblacional o cuando generan un estado de temor colectivo. Las palabras de la Espriella, destriparlos como corresponde, erradicar el cáncer que significa la izquierda, ser el peor enemigo posible, no solo cumplen con estos criterios, sino que van más allá. Configuran un patrón de hostigamiento público que busca instalar el miedo en miles de personas que, simplemente, piensan distinto. Además, como ha señalado Petro, estas declaraciones podrían encuadrarse en el artículo 102 del mismo código, que tipifica la apología del genocidio. Este delito no exige que se haya cometido un genocidio, sino que se promueva, justifique o incite a la destrucción de un grupo social por razones de identidad política, ideológica, étnica o religiosa. Y en Colombia, la izquierda no es solo una corriente de pensamiento. Es un colectivo históricamente perseguido, estigmatizado y asesinado. Por eso, cuando de la Espriella habla de erradicar a la izquierda como si fuera una plaga, no está opinando.
Está reproduciendo el mismo lenguaje que, en los años 80 y 90, precedió al exterminio de la Unión Patriótica. Un movimiento político que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, perdió más de 4.000 militantes, entre ellos sus líderes más prominentes, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y Manuel Cepeda. Este no es un pasado remoto, es una herida abierta. Y cada vez que una figura pública utiliza el odio como herramienta de poder, esa herida vuelve a sangrar. Por eso, la Fiscalía General de la Nación no puede permanecer en silencio. No puede limitarse a recibir la denuncia y archivarla en una carpeta. Debe actuar con celeridad, con independencia y con la contundencia que exige el momento. Debe abrir una investigación formal por los delitos de amenazas, apología del genocidio e incitación a la violencia. Debe citar a De la Espriella, recabar pruebas, analizar sus declaraciones en contexto y determinar si su discurso constituye un peligro real para la convivencia democrática. Pero la justicia no puede quedarse solo en lo penal. También debe ser institucional, ética y profesional. ¿Cómo es posible que un abogado con semejantes declaraciones siga ejerciendo libremente su profesión? ¿Por qué el Consejo Superior de la Judicatura o el Consejo de Ética Pública no han emitido pronunciamientos sobre su conducta? ¿Por qué colegios de abogados no han abierto procesos disciplinarios por violación a los principios de la profesión? El ejercicio del derecho no es un privilegio, es una responsabilidad. Y cuando un abogado utiliza su título, su tribuna y su influencia para promover el odio, no solo traiciona la ética profesional, sino que socava la legitimidad del sistema jurídico en su conjunto. Además, como ha señalado Petro, el caso trasciende las fronteras nacionales. La Corte Penal Internacional, CPI, ha establecido, en múltiples sentencias, que las amenazas generalizadas contra un grupo poblacional por motivos políticos pueden constituir crímenes de lesa humanidad, especialmente si forman parte de un ataque sistemático contra una población civil. Y aunque Colombia no ha aceptado la jurisdicción de la CPI para investigar crímenes internos, el hecho de que el presidente haya elevado el caso a nivel internacional no es una exageración. Es una estrategia de presión para que las instituciones nacionales actúen con la seriedad que el caso exige. Pero la justicia no puede depender solo de los jueces, los fiscales o los organismos internacionales. La verdadera transformación comienza con la ciudadanía. Colombia no será un país más justo porque unas cuantas instituciones lo decidan. Será más justo cuando sus ciudadanos exijan justicia, cuando rechacen el odio, cuando se nieguen a normalizar la violencia simbólica. Hoy, más que nunca, se necesita una ciudadanía vigilante. Una ciudadanía que no se quede callada cuando escuche frases como plomo corrido o ley del fusil 5.56. Una ciudadanía que no comparta en redes sociales mensajes que promueven el exterminio de opositores políticos. Una ciudadanía que exija a los medios de comunicación que dejen de dar micrófono a quienes incitan al odio. Porque el problema no es solo de la Espriella. Es el sistema que lo permite. Es la complicidad de ciertos medios que lo convierten en estrella mediática. Es la indiferencia de sectores del poder económico que financian discursos de miedo. Es la lentitud de las instituciones que priorizan la impunidad sobre la prevención. Y es también la resignación de muchos ciudadanos que, cansados de la violencia, terminan aceptando que así son las cosas. Pero no, así no tienen que ser las cosas. La democracia no se defiende con balas. Se defiende con leyes, con instituciones fuertes, con ciudadanos informados y con una prensa responsable. Y si queremos evitar que el próximo capítulo de nuestra historia esté escrito con sangre, debemos actuar ahora, no mañana, no después de que ocurra una tragedia. Ahora. Por eso, esta denuncia no debe quedar en el aire. Debe convertirse en un movimiento que exija que la Fiscalía actúe. Un movimiento que impulse reformas al sistema de responsabilidad profesional para abogados y comunicadores. Un movimiento que promueva una ley contra el discurso de odio político. Un movimiento que fortalezca la protección de líderes sociales, activistas y funcionarios amenazados. Y sobre todo, un movimiento ciudadano que diga, basta. Basta de que se criminalice a quienes luchan por un país más justo. Basta de que se glorifique la violencia como método de gobierno. Basta de que se permita que el pasado se repita. Porque en Colombia, las palabras no muerden, matan. Y si no queremos que vuelvan a matar,
Debemos asegurarnos de que quienes las usan para incitar al odio rindan cuentas. No por venganza, por justicia, por memoria, por futuro. La democracia no se defenderá con odio, sino con justicia. Colombia se encuentra en un cruce de caminos. A un lado, el camino de la construcción, el diálogo, la reconciliación, la justicia social, el respeto a la diversidad política y la apuesta por una democracia más profunda, más inclusiva, más humana. Al otro, el sendero del retroceso, el miedo, la estigmatización, la criminalización del pensamiento distinto, la exaltación de la violencia como método de gobierno y la resurrección de una retórica autoritaria que el país creía haber enterrado. El caso de Abelardo de la Espriella no es un episodio aislado. Es un símbolo de una corriente política que no acepta el pluralismo, que rechaza el debate democrático, que no ve en el adversario político a un ciudadano con derechos, sino a un enemigo que debe ser destruido. Y en este contexto, la denuncia del presidente Gustavo Petro no es una maniobra de distracción ni una reacción emotiva. Es un acto de defensa institucional, un grito de alerta lanzado desde la más alta magistratura del Estado para decir, no permitiremos que el pasado se repita. Porque el pasado no es solo historia, es advertencia. La izquierda en Colombia no ha sido perseguida por sus ideas. Ha sido perseguida por su capacidad de movilizar, de transformar, de soñar un país distinto. Desde la masacre de las bananeras en 1928, pasando por el exterminio de la Unión Patriótica en los años 80 y 90, hasta los asesinatos sistemáticos de líderes sociales en las últimas décadas, el patrón es claro: cuando la izquierda gana terreno, el poder tradicional responde con violencia. Y antes de que lleguen las balas, llegan las palabras. Palabras como plaga, cáncer, enemigo interno, destriparlos. Palabras que no son metáforas, son instrucciones. Y cuando hoy un abogado con aspiraciones presidenciales, con acceso a medios masivos, con influencia en sectores del poder económico y judicial, utiliza ese lenguaje, no está opinando. Está activando un mecanismo de odio que ha funcionado durante décadas en Colombia, deshumanizar al otro para justificar su eliminación. Petro no denuncia a de la Espriella por sus ideas. Lo denuncia por sus amenazas. Por el riesgo real que representa para la integridad de miles de ciudadanos. Por el hecho de que sus discursos no solo incitan al odio, sino que lo financian, lo organizan y lo normalizan. Y frente a esto, la democracia no puede responder con más odio. No puede replicar el mismo modelo que quiere superar. La verdadera fortaleza de un sistema democrático no se mide por cuánto grita, sino por cuánto protege. No se demuestra con represalias, sino con justicia. Justicia que no es venganza. Justicia que no es persecución política. Justicia que es aplicación equitativa de la ley. La denuncia penal presentada por el presidente por los delitos de amenazas, artículo 347 del Código Penal, y apología del genocidio, artículo 102, no es un ataque personal. Es un ejercicio de responsabilidad constitucional. Es el Estado cumpliendo con su obligación de proteger a los ciudadanos, especialmente a aquellos que son señalados como objetivos por su ideología. Y si la Fiscalía General de la Nación no actúa con celeridad, independencia y contundencia, no solo fallará a su deber institucional, estará enviando un mensaje devastador, que en Colombia se puede amenazar a un grupo poblacional con impunidad, que se puede promover la eliminación de la izquierda sin consecuencias, que el discurso de odio tiene licencia para operar. Pero la justicia no puede depender solo de una institución. Debe ser colectiva, debe ser social, debe ser ciudadana. Porque si queremos que Colombia avance, no basta con que la Fiscalía investigue. Debemos exigir que los medios de comunicación dejen de dar tribuna a quienes promueven la violencia. Debemos demandar que las plataformas digitales eliminen contenido que incite al odio. Debemos cuestionar a quienes financian estas campañas de estigmatización. Y debemos, como sociedad, rechazar la normalización del lenguaje que antecede a la muerte. La sanción social es tan poderosa como la judicial. Cuando un ciudadano dice no comparto ese video, no escucho ese programa, no voto por ese candidato, está ejerciendo un acto de resistencia democrática. Está diciendo, aquí no caben los que promueven el miedo. Y en este sentido, el papel de los medios independientes, como Mundo Viral CM, no es secundario. Es fundamental. Porque mientras ciertos canales privilegian el espectáculo sobre la ética,
Hay otros que se atreven a denunciar, a analizar, a reflexionar. Y en ese acto de verdad, se construye la base de una democracia sana. No se trata de censurar. Se trata de responsabilizar. No se trata de silenciar opiniones. Se trata de señalar cuando una opinión se convierte en amenaza. Y en ese equilibrio, Colombia debe aprender a caminar. Porque el futuro no se construye con balas, sino con leyes. No con odio, sino con memoria. No con silencio, sino con voz. Y si hay algo que la historia del país ha enseñado, es que los que hoy hablan de plomo corrido, de Ley 5.56, de erradicar al enemigo, no son defensores del orden. Son herederos de una tradición que ha dejado cicatrices profundas en la nación. La democracia no se defiende con más miedo. Se defiende con más justicia, con más verdad, con más coraje ciudadano. Y si hoy el presidente Petro ha alzado la voz, no lo ha hecho solo por él. Lo ha hecho por los miles de hombres y mujeres que han sido asesinados por pensar distinto. Por los líderes sociales que mueren en silencio en zonas olvidadas. Por los jóvenes que creen que otro país es posible. Este no es un momento de indiferencia. Es un momento de definición. ¿Qué clase de país queremos? ¿Uno donde se puede decir destriparlos sin consecuencias? ¿Uno donde el poder se defiende con amenazas y no con ideas? ¿Uno donde el pasado se repite porque no hemos aprendido de él? ¿O un país donde la ley prevalece sobre el odio? ¿Donde el debate sustituye a la confrontación? ¿Donde la justicia no es un privilegio, sino un derecho para todos? La respuesta no está solo en las instituciones. Está en cada uno de nosotros. En el que comparte este video. En el que denuncia una amenaza. En el que se niega a normalizar el discurso de odio. En el que dice: basta, porque la democracia no se defiende con odio. Se defiende con justicia. Y con memoria. Y con coraje. Y con la certeza de que, esta vez, no permitiremos que las palabras se conviertan en balas. Porque el futuro no se negocia. Se construye. Y lo estamos construyendo ahora. Bienvenido a Noticias Mundo Viral CM. Aquí descubrirás las noticias más impactantes, virales y de última hora de Colombia y el mundo. Mantente informado con contenido actualizado y análisis profundo de los temas más relevantes. Desde los sucesos internacionales hasta las tendencias globales, pasando por noticias virales y los acontecimientos que están dando de qué hablar. Conoce lo último sobre política, economía, conflictos internacionales y mucho más. Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte nada. Porque la información es poder, y aquí estarás siempre un paso adelante. Noticias Mundo Viral CM. La verdad, sin filtros. En los últimos años, Colombia ha vivido una transformación política profunda, marcada por el surgimiento de voces que exigen justicia social, equidad y una nueva forma de hacer política. Sin embargo, esta transición no ha estado exenta de tensiones. Al mismo tiempo que el país intenta avanzar hacia un modelo más inclusivo, resurgen discursos del pasado que amenazan con revertir décadas de lucha por la paz, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Hoy, en Mundo Viral CM, no solo informamos sobre lo que ocurre, anticipamos lo que podría ocurrir. Porque en un contexto como el actual, donde la polarización política se intensifica y las palabras comienzan a cargar el peso de la violencia simbólica, cada silencio cómplice se convierte en un riesgo colectivo. El caso del abogado Abelardo de la Espriella no es un hecho aislado. Es un síntoma, un ejemplo claro de cómo ciertos sectores, aferrados a una visión autoritaria y excluyente del poder, utilizan los medios de comunicación no para debatir, sino para estigmatizar, amenazar y deslegitimar a quienes piensan distinto. Sus declaraciones recientes, en las que afirma que hará todo lo posible para destripar a la izquierda y erradicarla como si fuera una plaga o un cáncer, no pueden interpretarse como simples opiniones políticas. Son llamados directos al odio, envueltos en un discurso que normaliza por su ideología. Y ante esto, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Por eso, este canal no es un espacio neutro. Es un espacio comprometido con la verdad, con la justicia, con la defensa de la democracia. Aquí no se promueve la censura, sino la responsabilidad. No se ataca a la oposición legítima, sino que se denuncia cuando la oposición se convierte en incitación al odio, cuando el desacuerdo político se transforma en amenaza de muerte. Por eso, le hablamos directamente a usted, espectador, ciudadano, persona que valora el derecho a pensar distinto. Suscríbase a Mundo Viral CM. No es solo un clic,
Es un acto de resistencia. Es decir, que no acepta que se criminalice a quienes luchan por un país más justo. Es rechazar que se glorifique el uso de la violencia como herramienta política. Actívelo todo: la campana, las notificaciones, el recordatorio. Porque cuando suene la alerta de un nuevo video, no será solo una actualización más. Podría ser una denuncia que salve vidas. Podría ser una voz que contrarreste la propaganda del miedo. Además, haga parte activa de esta comunidad. Comente, comparta, discuta. Pero sobre todo, no normalice. No normalice que se diga que hay que dar plomo corrido a los opositores. No normalice que se hable de erradicar a un sector político como si fuera una plaga. Porque en Colombia, esas palabras no son nuevas. Son las mismas que precedieron el genocidio de la Unión Patriótica, los asesinatos de Luis Carlos Galán, de Bernardo Jaramillo, de Carlos Pizarro. Palabras que, en su momento, también fueron tratadas como retórica fuerte, como opinión dura, hasta que se convirtieron en balas reales. Este canal existe porque creemos que la información debe ser un escudo, no un arma. Porque creemos que la democracia se defiende con argumentos, no con fusiles 5.56. Y porque sabemos que, mientras más personas estén informadas, vigilantes y organizadas, más difícil será que ciertos sectores impongan su agenda de miedo y represión. Así que no se quede solo viendo. Únase. Haga clic en suscribirse. Comparta este video con alguien que aún no entiende el peligro de estos discursos. Hable de esto en su familia, en su trabajo, en sus redes. Porque la defensa de la democracia no es tarea solo del gobierno, ni de las instituciones. Es tarea de todos. En Mundo Viral CM, no informamos para entretener. Informamos para alertar, para movilizar, para transformar. Y necesitamos que usted esté con nosotros. Porque si permitimos que el odio hable más fuerte que la razón, el próximo capítulo de nuestra historia podría escribirse con sangre. Y eso, no podemos permitirlo. Suscríbase ahora. Por la verdad, por la justicia, por Colombia. La denuncia presidencial y el discurso de odio. El 29 de julio de 2024, el presidente Gustavo Petro pronunció una frase que trascendió el ámbito de la política y se instaló en el corazón de un debate ético, jurídico y social. Le solicito a la Fiscalía de Colombia y a la Justicia de los Estados Unidos iniciar investigación contra esta persona que amenaza de muerte a un grupo poblacional con identidad política. Con estas palabras, Petro no solo reaccionó a una entrevista radial, sino que activó una alerta institucional de alto nivel frente a lo que considera un peligro inminente para la estabilidad democrática del país. La figura señalada fue el abogado penalista Abelardo de la Espriella, cuya retórica, cada vez más agresiva, ha ido erosionando los límites del discurso político legítimo en Colombia. Lo que ocurrió no fue un intercambio de opiniones ni una crítica ideológica dentro del marco del pluralismo democrático. Fue, según el análisis del mandatario y de múltiples expertos en derechos humanos, un acto de incitación directa a la violencia contra un sector de la población por su orientación política. Durante su aparición en una emisora nacional, de la Espriella afirmó: "Esto no va a quedar así. Esta brisa vuelve. Y sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo, que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde". Y no se detuvo allí. Continuó: "A esa plaga hay que erradicarla. Así de sencillo. Y en mí encontrarán el peor enemigo posible". Estas expresiones, lejos de ser interpretadas como metáforas o exageraciones retóricas, han sido analizadas bajo la lupa del derecho internacional y del ordenamiento jurídico colombiano como posibles delitos de alto impacto. En concreto, el artículo 102 del Código Penal colombiano sanciona la apología del genocidio, definida como el acto de promover, justificar o incitar la destrucción total o parcial de un grupo social por razones de raza, nacionalidad, religión, género, o en este caso, condición política. Petro no solo denunció el contenido de las palabras, sino su contexto histórico. Colombia no es un país ajeno a la violencia política sistemática. La historia reciente del país está marcada por el exterminio de la Unión Patriótica, movimiento político de izquierda que, entre 1985 y 2002, perdió más de 4.000 militantes, entre ellos sus tres principales líderes: Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y Manuel Cepeda. Miles de asesinatos, desapariciones y amenazas fueron el precio que pagó una generación que intentó transformar el país desde las urnas. Cuando de la Espriella habla de destripar a la izquierda, cuando la califica de cáncer o plaga, no está innovando en el lenguaje.
Está reproduciendo una retórica que, en el pasado, precedió y justificó el genocidio político. Es el mismo discurso que legitimó la estigmatización, la persecución y, finalmente, el asesinato de quienes se atrevieron a pensar distinto. Por eso, la denuncia presidencial no puede entenderse como una reacción emocional, sino como un acto de responsabilidad institucional. El presidente, como garante de la integridad del Estado de Derecho, tiene el deber de proteger a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos que son señalados como enemigos del sistema por su ideología. Además, Petro no limitó su denuncia al ámbito nacional. Extendió el llamado a la justicia de los Estados Unidos, lo que eleva el caso a una dimensión internacional. Esta decisión no es arbitraria. La Corte Penal Internacional, CPI, en múltiples sentencias y estándares jurisprudenciales, ha establecido que las amenazas generalizadas contra un grupo poblacional por motivos políticos pueden configurar un crimen de lesa humanidad, especialmente cuando forman parte de un patrón sistemático de persecución. El Estatuto de Roma, que rige la CPI, tipifica en su artículo 7 el delito de persecución por motivos políticos, cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Y aunque Colombia no ha aceptado la jurisdicción de la CPI para investigar crímenes internos, el hecho de que el presidente invoque su marco legal demuestra la gravedad que otorga al caso. También es significativo que Petro haya mencionado a la justicia estadounidense. De la Espriella opera en plataformas digitales que tienen sede en Estados Unidos, como YouTube, X, antes Twitter, y otras redes sociales. Si se demuestra que ha utilizado estas plataformas para incitar a la violencia o promover odio contra un grupo político, podría estar sujeto a investigaciones por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, especialmente si se vincula con financiación extranjera o con redes que promueven extremismo. Más allá del marco legal, lo que preocupa es el efecto real de estas palabras en la sociedad. El discurso de odio no mata solo con balas. Mata con miedo. Genera autocensura, desmovilización política y, en casos extremos, sirve de justificación para que terceros cometan actos violentos. Líderes sociales, activistas, periodistas y funcionarios de izquierda ya viven bajo constante amenaza. Frases como las de la Espriella no solo no ayudan a desescalar tensiones, sino que las alimentan. Y no es la primera vez que el abogado cruza esta línea. En 2022, durante una entrevista que generó polémica nacional, afirmó que, de ser presidente, aplicaría la ley del fusil 5.56 contra los delincuentes y opositores. Dijo: a los bandidos, plomo corrido. La ley 762, que es más efectiva. Estas declaraciones no solo promueven la violencia extrajudicial, sino que deslegitiman el Estado de Derecho, atacan el principio de legalidad y normalizan la autotutela como método de gobierno. En un país donde las fuerzas militares han sido investigadas por falsos positivos, donde civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros para inflar estadísticas de guerra, frases como plomo corrido no son inocuas. Son evocaciones de una política de mano dura que, bajo el disfraz del orden, legitimó el crimen de Estado. La denuncia de Petro, entonces, no es solo contra un hombre. Es contra un modelo de hacer política basado en el miedo, la exclusión y la eliminación simbólica del adversario. Es un llamado a las instituciones para que no normalicen el odio como herramienta de poder. Porque si hoy permitimos que se diga que hay que destripar a la izquierda, mañana alguien creerá que tiene el derecho moral o político de hacerlo. Y cuando eso ocurra, nadie podrá decir que no se vio venir. La historia no perdona a quienes callan frente al odio. Y el presidente Petro, al alzar la voz, ha decidido no ser cómplice del silencio. Ahora, la responsabilidad recae en la Fiscalía General de la Nación. Actuará con la contundencia que exige el momento, o permitirá que este caso se archive como tantos otros. Porque en Colombia, las palabras no solo hieren. A veces, matan. Y cuando alguien dice en público que va a destripar a un grupo político, no está opinando. Está declarando la guerra. Fronteras entre libertad de expresión y crimen. En un Estado de Derecho, la libertad de expresión es un derecho fundamental, consagrado en la Constitución Política de Colombia y en tratados internacionales de derechos humanos. Pero ese derecho, lejos de ser absoluto, está sujeto a límites claros cuando su ejercicio pone en riesgo la integridad de personas, la convivencia democrática o la estabilidad institucional. El caso de Abelardo de la Espriella no es un ejercicio legítimo de opinión política.
Es un ejemplo extremo de cómo ciertos actores utilizan el discurso público no para debatir, sino para incitar al odio, criminalizar a un sector de la sociedad y normalizar la violencia como herramienta de poder. Cuando de la Espriella afirma que hará todo lo posible para destripar a la izquierda, que ésta representa un cáncer que debe ser erradicado, no está opinando. Está promoviendo un clima de hostilidad que, en un país con el historial de violencia política de Colombia, puede tener consecuencias fatales. El artículo 20 de la Constitución colombiana garantiza la libertad de expresión, pero también establece que esta no es ilimitada. El mismo texto constitucional prohíbe expresamente los discursos que inciten a la violencia, promuevan la discriminación o atenten contra el orden público. Además, el artículo 102 del Código Penal tipifica como delito la apología del genocidio, sancionando con penas de hasta 8 años de prisión a quien públicamente promueva, justifique o incite a la destrucción, en todo o en parte, de un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político. Es precisamente este último delito el que el presidente Gustavo Petro ha denunciado formalmente. No se trata de una reacción emocional, sino de una acción jurídica fundamentada en un marco legal claro. La izquierda en Colombia no es solo una corriente ideológica. Es un grupo poblacional que ha sido históricamente perseguido, estigmatizado y asesinado. Desde la masacre de la Unión Patriótica hasta los asesinatos de líderes sociales en zonas rurales, la violencia política contra la izquierda no es una posibilidad remota. Es una realidad recurrente. Por eso, cuando de la Espriella habla de erradicar a ese cáncer, está reproduciendo una retórica que, en el pasado, ha sido utilizada para justificar el exterminio físico de opositores. Esta no es una exageración. Es un hecho documentado. En informes de la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y múltiples organizaciones de derechos humanos, se ha establecido que el lenguaje deshumanizante, llamar plaga, terrorista o enemigo interno a quienes piensan distinto, ha sido una táctica deliberada para legitimar la violencia estatal y paramilitar contra movimientos sociales y políticos. Además, las declaraciones de la Espriella no son aisladas. Forman parte de un patrón de discurso que ha mantenido durante años. En 2022, afirmó que, de ser presidente, aplicaría la ley del fusil 5.56 contra los delincuentes y opositores. Dijo, a los bandidos, plomo corrido. La ley 762, que es más efectiva. Estas frases no solo promueven la violencia extrajudicial, sino que atacan directamente el principio de legalidad, uno de los pilares del Estado de Derecho. La justicia no puede ser sustituida por el linchamiento, ni el castigo por la venganza. Y cuando un abogado, formador de opinión y aspirante a la presidencia, propone soluciones basadas en el uso descontrolado de la fuerza, está socavando las instituciones que juró defender. Más grave aún, estas expresiones no se limitan al ámbito retórico. Tienen efectos reales. Líderes sociales, activistas, periodistas y funcionarios de izquierda viven bajo constante amenaza. Muchos han sido desplazados, atacados o asesinados tras ser señalados en medios o redes sociales como subversivos, comunistas o enemigos de la patria. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado cientos de casos en los que el discurso de odio precedió al asesinato. Por eso, la línea entre opinión y delito no es difusa. Está trazada por la historia, por la ley y por la responsabilidad ética. No se puede defender la democracia destruyendo sus fundamentos. No se puede exigir respeto al Estado de Derecho mientras se promueve la autotutela, el linchamiento o la eliminación física del adversario político. Y en este contexto, surge una pregunta ineludible. ¿Por qué figuras como de la Espriella siguen teniendo micrófonos abiertos, espacios en medios de comunicación y una plataforma nacional para difundir este tipo de mensajes? La respuesta no es simple. Implica una red de complicidades, medios que priorizan el rating sobre la responsabilidad social, sectores del poder económico que financian discursos de odio, y una ciudadanía que, en muchos casos, ha normalizado la violencia verbal como parte del debate político. Pero también revela una falla institucional. Si el Código Penal sanciona la apología del genocidio, ¿por qué no se ha abierto una investigación formal contra de la Espriella antes de que el presidente tuviera que intervenir? ¿Por qué la Fiscalía no actúa de oficio cuando se detectan discursos que incitan a la violencia contra grupos vulnerables? La justicia no puede esperar a que ocurra una tragedia para moverse. Su función es preventiva. Y en un país como Colombia, donde el pasado ha demostrado que las palabras pueden convertirse en balas, la prevención no es un lujo. Es una obligación. Por eso, la denuncia de Petro no debe verse como una medida política, sino como un llamado a que las instituciones cumplan su deber. La libertad de expresión no incluye el derecho a amenazar, a estigmatizar o a incitar al exterminio. Y cuando alguien cruza esa línea, no debe hacerlo con impunidad. La democracia no se defiende con odio.
Se defiende con justicia, con equidad, con el respeto a la vida y a la diversidad de pensamiento. Y si queremos un país diferente, debemos empezar por exigir que las palabras también rindan cuentas. Vínculos oscuros y financiación de la retórica de odio. Más allá del discurso, surge una pregunta crítica: ¿quién financia y posibilita esta retórica de odio? Abelardo de la Espriella no es un ciudadano común. Es un abogado penalista con una influencia mediática desmedida, con acceso a emisoras nacionales, redes sociales masivas y plataformas digitales que amplifican su mensaje. Pero su trayectoria no está exenta de sombras. Uno de los episodios más reveladores ocurrió durante una entrevista en vivo con María del Pilar Abril, conocida como la señora Abello, esposa del desmovilizado narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias el Mono Abello. En esa conversación, ella afirmó que de la Espriella, junto con otros abogados, tenía bajo su control bienes de alto valor que pertenecían a su esposo. Los bienes míos los maneja el senador Efraín Cepeda, el abogado Aniano Iglesia y el abogado orquesta Abelardo de la Espriella, dijo. Y añadió: si él cree que me va a manoar a mí, Julio, se equivoca. El Mono Abello no me daba miedo antes, mucho menos ahora. Este cruce de palabras no fue una simple disputa personal. Fue una ventana hacia un mundo de intereses opacos, donde figuras del derecho, la política y el crimen organizado parecen moverse en círculos convergentes. Aunque estas acusaciones no han sido probadas judicialmente, y el principio de presunción de inocencia debe prevalecer, el hecho de que un abogado con tales señalamientos mantenga una tribuna nacional sin escrutinio institucional profundo, revela una falla estructural en los mecanismos de control ético y profesional. ¿Cómo es posible que un profesional del derecho, vinculado a casos de alto impacto con implicaciones en el crimen organizado, pueda convertirse en vocero de una corriente política sin que se investigue su origen de riqueza, sus conflictos de interés o sus posibles vínculos con actores ilegales? Además, de la Espriella ha sido figura recurrente en procesos judiciales controvertidos, representando a personajes cuestionados por su relación con el narcotráfico, la corrupción o la violencia política. Su capacidad para moverse entre estos entornos sin ser investigado sugiere una impunidad que trasciende lo individual. Pero el problema no es solo su pasado. Es su presente. Sus declaraciones no surgen en el vacío. Son parte de una estrategia más amplia de desestabilización del gobierno de Gustavo Petro, promovida por sectores que han perdido influencia con el cambio de